Gracias. Bien, no menos importante, pero muy interesante este módulo, que es primero los niños y mujeres en la hipertensión arterial. Aunque es el último módulo, pero dicen los últimos serán los primeros. Por eso, primero los niños y las mujeres. Gracias. Sí. Nos acompañan como ponentes el doctor Gustavo García Domínguez. El doctor Gustavo García Domínguez es coordinador clínico de la UMAE del Hospital de Cardiología en la Ciudad de México. Es jefe de terapia intensiva del Hospital Diomed. Tiene un diplomado en hipertensión en la mujer y es especialista en medicina crítica, en obstetricia y trabaja también en el Hospital ABC. Nuestra siguiente ponente es la doctora Edith Ruiz Gastelum, una amiga muy querida desde la residencia. Ella es cardióloga egresada del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es actualmente vicepresidenta de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis, AMPAC. ¿Sí? Y es coordinadora actualmente del capítulo de prevención secundaria de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM. Nos acompaña también el doctor, como ponente, el doctor Juan Alberto Soberanis Patrón. El doctor es pediatra, egresado del Hospital ORAM, subespecialista en medicina crítica, egresado del Hospital Infantil Privado. Tiene una alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular pediátrica, egresado del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente labora en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán. Como panelistas nos acompaña la doctora Emilia Cobian Molina. Ella es cardióloga pediatra y ecocardiografista pediátrica, egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente labora en el Hospital Regional de Alta Especialidad. También nos acompaña el doctor Eduardo Almeida Gutiérrez, que es egresado del Hospital de Cardiología de Centro Médico Nacional Siglo XXI y es director de enseñanza e investigación del Hospital de Cardiología. También está con nosotros el doctor Alonso Ortegón. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es médico subespecialista en medicina materno-fetal, egresado del Instituto Nacional de Perinatología, es miembro fundador del Grupo Médico de Diagnóstico Materno-Fetal, es médico adscrito al Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital ORAM y está certificado de competencia por Fetal Medicine Foundation. Como ven, tenemos a grandes profesores. Sí, y el primer ponente va a estar en forma virtual, es el doctor Gustavo García Domínguez, que nos va a hablar sobre el tratamiento contemporáneo de la preeclampsia. ¿Sí podemos conectar al doctor, por favor? Antes que nada, agradecer la invitación al Grupo Greta para participar en este simposio. El tema que me corresponde es tratamiento contemporáneo de la preeclampsia. Mi nombre es Gustavo García Domínguez, soy cardiólogo e intensivista. Como introducción, bueno, en países en vías de desarrollo constituye la principal causa de muerte materna, más del 25% de las muertes. La OMS reporta una muerte de una mujer por esta causa cada 7 minutos. En México representa hasta el 34% de todas las muertes maternas y constituye la principal causa de muerte asociada a complicaciones del embarazo. En México se reporta que al menos 4,000 mujeres y 20,000 productos mueren en México al año. En Latinoamérica, la mortalidad materna pues está representada por tres patologías principalmente: la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos del embarazo y la sepsis, siendo la principal causa de mortalidad pues los trastornos hipertensivos del embarazo. De ahí su importancia de la preeclampsia. Esta es la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo en base a las guías ACOG 2020. Básicamente hay tres tipos de hipertensión: la preexistente, la gestacional y la preeclampsia.
Entonces, bueno, la definición de preeclampsia no es otra cosa más que bueno, va a tener efectos de taquicardia de 40-90, confirmado en 2 tomas, con 4 a 6 horas de diferencia, y bueno, va a ser un síndrome materno y un síndrome fetal. El síndrome materno caracterizado por hipertensión, proteinuria y edemas periféricos. La proteinuria pues, va a ser mayor a 300 miligramos en 24 horas, o un índice de proteína creatinina mayor de 0.3 con manifestaciones multisistémicas. Y el síndrome fetal pues va a estar caracterizado por restricción del crecimiento intrauterino y oligohidramnios. Entonces, la fisiología cardiovascular del embarazo pues va a ser básicamente adaptaciones maternas al producto, y va a haber incremento de las demandas metabólicas tanto del feto como de la madre, y por lo tanto hay que asegurar una circulación uteroplacentaria para tener un crecimiento y desarrollo fetal óptimo. Si los cambios son insuficientes, pues va a haber mortalidad fetal y mortalidad materna, que va a estar definida por preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. La fisiopatología, pues hay un mismatch entre el aporte uteroplacentario y los requerimientos fetales, y esto pues va a generar una disfunción endotelial materna con inflamación intravascular. Entonces, como le hemos comentado, la preeclampsia afecta tanto a la madre como al feto, y bueno, va a haber ciertas manifestaciones que son hipoperfusión tisular generalizada, aumento de las resistencias vasculares periféricas, daño endotelial, cambios metabólicos, trombocitopenia, respuesta inflamatoria sistémica, activación del sistema de la coagulación, respuesta vascular anormal placentaria. En condiciones normales hay dos biomarcadores que se producen básicamente en el embarazo, que son BEC y PIC. Es un BEC es un biomarcador que genera básicamente vasoconstricción, y el PIC o el PLGF pues genera vasodilatación. En preeclampsia hay baja producción de este biomarcador, y además va a haber una expresión de la porción soluble del receptor de BET que causa proteinuria y hipertensión arterial, que denominamos SFLT1. Entonces PIC se va a unir y BEC se van a unir no se pueden unir a este receptor porque no tiene su porción transmembrana, lo denominamos SFLT1, y se pierde el efecto vasodilatador que generan estos biomarcadores. Entonces el PIC es un amigo o enemigo. Todas las mujeres cuando se embarazan pues hay factores biofísicos, puede haber factores genéticos, factores ambientales, factores inmunológicos o metabólicos como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que se van a asociar a que haya un trofoblasto anormal con una invasión y diferenciación alterada, generando isquemia e hipoxia placentaria, asociado a un imbalance en los factores angiogénicos que hemos estado comentando, lo cual va a generar disfunción endotelial manifestada por todo lo que hemos estado comentando que presenta una paciente con preeclampsia: hipertensión, proteinuria, edema, isquemia hepática, activación de la coagulación y edema cerebral. En cuanto a la fisiopatología, una perfusión placentaria normal pues va a estar caracterizada por vasodilatación, disminución de las cifras de presión arterial, activación del sistema RAS, incremento de volumen, y todo esto generado por estos biomarcadores. Cuando tenemos una perfusión placentaria disminuida, pues hay disfunción endotelial, vasoconstricción, incremento de la presión arterial, las pacientes presentan proteinuria, hay pérdida de la presión oncótica, pérdida vascular de líquidos que genera edema, disminución del volumen plasmático, y todo esto mediado también por ciertos biomarcadores que generan un círculo vicioso que lleva a mayor disminución de la perfusión placentaria. Lo que hemos estado comentando de PIC y de la relación entre SFLT1 y el PIC es de que durante el embarazo normal, como lo pueden ver aquí en la gráfica, en las líneas más oscuras, la producción de PIC va incrementándose de forma gradual durante todo el embarazo, y entre la semana 29 y 32 tiene una caída. Las pacientes que presentan preeclampsia pues van a tener una producción de PIC menor que las pacientes normales y una caída más temprana de los valores de PIC. Y en cuanto al índice SFLT1-PIC, que es un índice que nos permite documentar o predecir las pacientes que van a desarrollar de forma temprana preeclampsia, podemos ver que en los grupos control la producción de ambos biomarcadores es muy similar, y en cuanto va siendo más severa la forma de preeclampsia, es decir, una preeclampsia leve, una preeclampsia severa, una preeclampsia que se presenta antes de la semana 37,
preeclampsia y edad gestacional temprana o una preeclampsia antes de la semana 34, vemos que esta relación va siendo muy marcada la diferencia entre SFLT1 y PIC, predominando el biomarcador de SFLT1. Este es un artículo de New England donde se publicó la posibilidad de predecir a través de este índice la sospecha de preeclampsia y vemos el alto valor predictivo negativo que tiene este índice para documentar pacientes con preeclampsia, ya sea antes de la semana 34 y después de la semana 34. Entonces, es la utilidad que tiene ese biomarcador. Las pacientes que tienen preeclampsia y riesgo cardiovascular pues pueden tener una forma de preeclampsia temprana, que es la forma más severa y que se asocia a un defecto placentario. Y los pacientes pues van a tener, o las pacientes van a tener mayor afectación en el feto por restricción del crecimiento uterino y nacimiento pretérmino. Las pacientes que presentan una preeclampsia tardía pues se asocian más a factores de riesgo cardiovascular que generan una mala adaptación materna del embarazo. Y bueno, van a generar ambos una alteración o patología vascular caracterizada por hipertensión, hipoperfusión y estrés oxidativo. La enfermedad placentaria o la preeclampsia por temprana, hay un defecto en la invasión trofoblástica, podemos predecir su tamizaje entre la semana 11 y 14, sobre todo a través del índice SFLT1-PIC, y bueno, podemos implementar medidas profilácticas que en su conjunto reducen el riesgo de desarrollarla y su gravedad. Y básicamente estas medidas profilácticas pues son aspirina y metformina. Y algunos artículos pues ya asocian también las estatinas a disminuir el riesgo de la expresión de la enfermedad. Otra parte importante es que la preeclampsia incrementa hasta 2 a 7 veces la enfermedad cardíaca tardía. Es decir, que una paciente que en su juventud tuvo preeclampsia en la edad adulta pues tiene un riesgo hasta 4 veces más alto con respecto a una mujer que no la presentó, de tener insuficiencia cardíaca y de tener pues enfermedad arterial coronaria o un evento vascular o muerte cardiovascular hasta el doble con respecto a las mujeres sanas. Por eso ahora es muy importante que lo preguntemos este antecedente y vigilar a las pacientes que tuvieron preeclampsia para evitar que tengan estas complicaciones tardías. Las complicaciones de preeclampsia pues es la eclampsia, que se presenta en menos del 1%, el síndrome de HELP, CID, edema agudo pulmonar cardiogénico, insuficiencia renal aguda, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia hepática o hemorragia, evento vascular cerebral, edema cerebral y la insuficiencia cardíaca. Las principales causas de mortalidad pues son las complicaciones neurológicas, básicamente la hemorragia cerebral. Casi el 50% de las pacientes que fallecen por preeclampsia pues es secundario a hemorragias cerebrales, ¿no? En segundo lugar, el síndrome de HELP, y en tercer lugar, la coagulación intravascular diseminada. Es importante conocer el score de Pierce, que es un score que nos permite integrar el riesgo de preeclampsia en base a estos parámetros. Hay que colocar la edad gestacional, si la paciente presenta dolor torácico o disnea, la saturación periférica, el número de plaquetas, la creatinina y los valores de AST, y pues nos va a dar la probabilidad de resultados maternos adversos. Y bueno, es importante tomarlo en cuenta porque nos puede ayudar mucho a valorar a una paciente que pudiera tener mayor riesgo. Otra patología o complicación importante de la preeclampsia pues es el síndrome de PRES, que es la encefalopatía posteriorreversible, caracterizada clínicamente por cefalea, confusión, convulsiones, vómito y alteraciones visuales. La resonancia magnética es el estudio ideal, como pueden ver aquí en las imágenes. Estas son imágenes típicas de encefalopatía posteriorreversible. Es importante conocerla porque pues tiende a ser un cuadro limitado y que hay recuperación completa de la madre. Bueno, en cuanto al tratamiento en general de la preeclampsia, hay que evaluar patrón hemodinámico, asegurar un estado hídrico adecuado, metabólico y hematológico, iniciar tratamiento para la crisis hipertensiva, en todos los casos iniciar sulfato de magnesio para profilaxis de eclampsia y pues los antihipertensivos vía oral como tratamiento de sostén. En el caso de una crisis hipertensiva, podemos utilizar medicamentos orales o parenterales, repetir la dosis si persisten cifras de TA mayores a 160-110
Estos son los medicamentos que utilizamos de forma habitual: nifedipino, hidralazina IV, labetalol intravenoso y alfametildopa, que es el medicamento que utilizamos de forma rutinaria. En cuanto a la prevención de preeclampsia severa con sulfato de magnesio, pues la dosis habitual es 4 gramos IV en 5 minutos y continuar con 1 gramo IV durante 24 horas. La neuroprotección fetal, que está indicada en los embarazos de 34 semanas de gestación para abajo, pues es básicamente la misma dosis y hay que tomar en cuenta esta indicación también del sulfato de magnesio. Y como conclusiones, pues en general hay que tener en cuenta que la preeclampsia es la principal causa de muerte materna en México. Conocer estos biomarcadores en preeclampsia para el diagnóstico temprano y estratificación en pacientes de alto riesgo, y que es una patología que debe conocer el cardiólogo por ser un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular tardía. Gracias, doctor. Nuestra siguiente ponente es la doctora Edith Ruiz Gastelum. También se va a conectar en forma virtual. Ella nos va a hablar de: ¿existe un tratamiento diferenciado en las mujeres que viven con hipertensión arterial? Si pueden pasar la presentación de la doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto estar el día de hoy con ustedes. Yo soy la doctora Edith Ruiz Gastelum y soy miembro de Greta. Afortunadamente me siento muy agradecida por haberme invitado a dar esta conferencia, y saben que de corazón quisiera estar con ustedes, pero hoy a la distancia les mando un abrazo y me permito iniciar con la charla de si existe un tratamiento diferenciado en las mujeres que viven con hipertensión arterial. Esta será la agenda que vamos a tener. Entiendo que nuestro enfoque principal será el tratamiento farmacológico, pero no puedo dejar de mencionar la importancia de la prevalencia de la hipertensión arterial y el rol que juega en la enfermedad cardiovascular en la mujer, además del impacto hormonal de la presión arterial en la mujer, y obviamente hablaremos del tratamiento farmacológico. Para empezar, está muy comentado durante todo el Congreso, durante todas estas sesiones, que la prevalencia de hipertensión es alrededor del 30%, pero lo que yo les quiero comentar es que vean ustedes cómo se ha visto que ciertamente, aunque la hipertensión es menos frecuente antes de los 50 años, esto ya no es realmente tan cierto. Vean cómo en las mujeres en nuestro país, alrededor de los 40 años, ya tenemos una prevalencia muy cercana o muy similar a los hombres. Y esto se vio tanto en la encuesta del 2018 como en la encuesta del 2020 de nuestro país. No cabe duda que una vez que la mujer entra en la menopausia, alrededor de los 50 años, esta diferencia pues es mucho mayor, y pueden ver cómo la mujer empieza a tener una tendencia cada vez mayor de hipertensión arterial, de tal forma que alrededor de los 70 años, el 75% de las mujeres se estima que son hipertensas, comparado a un 64.5% en los hombres. Otro punto importante que debemos de comentar es el hecho de cómo se comporta la presión arterial en el trayecto de vida de la mujer. Y ustedes pueden ver cómo la mujer tiene un ascenso mucho más rápido en la presión arterial sistólica, y también llega a tener presiones arteriales diastólicas mucho más bajas que los hombres, de tal forma que va a tener una presión arterial de diferencial ampliada, una presión de pulso que llega a realmente a ser un problema en nuestras mujeres. Y se ha considerado que cuando ya se analizan estos escenarios acorde al sexo, podría ser que realmente este dimorfismo sexual está sentando las bases para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular diferente en la mujer. No necesariamente tardía, sino que reconocer que este comportamiento de ascenso mucho más rápido, mucho más acelerado, y esta diferencial de pulso eventualmente van a detonar una enfermedad cardiovascular diferente, como dijimos, que podría ser bien manifestado como una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, o con una afección más cerebrovascular.
Y de hecho, vean en este estudio muy rápido cómo la presión de pulso antes de los 55 años, esa diferencial tiene mucho más impacto en las mujeres, pero no se diga después de los 55 años, incrementa hasta 3 veces más el riesgo de mortalidad cardiovascular. Otro punto importante son los puntos de corte, de diagnosticar, de seguir y de tratar a la hipertensión arterial en relación al género. Y es que este estudio llevado a cabo por la doctora Mears, donde se evaluaron a más de 27,000 participantes, de las cuales 54% eran mujeres y que no tenían enfermedad cardiovascular basal, pero sí medidas estandarizadas de presión arterial sistólica, se pudo ver que, miren, las mismas cifras de presión arterial, por ejemplo, para enfermedad cardiovascular, estamos hablando de cifras de alrededor de 130, 139 milímetros de mercurio, tenían un impacto en la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, o sea, duplica el impacto en una mujer que tenga 130 milímetros de mercurio y en un hombre que tenga 160 también se duplica el riesgo. Es decir, o sea, no se puede considerar que las mismas cifras conlleven el mismo riesgo. Y así mismo, ustedes lo pueden observar en lo que es el infarto al miocardio. Esto todavía es más dramático porque pueden ver cómo presión arterial sistólicas de 110, 119 provocan un riesgo de 1.6 veces comparado al hombre que tiene que tener presión sistólica de 160 para tener ese mismo riesgo. Entonces, tal vez la forma en la que estamos diagnosticando la hipertensión arterial en las mujeres no es la correcta. No se diga ya el impacto que tiene la hipertensión arterial sistólica, sobre todo en insuficiencia cardíaca y en eventos vasculares cerebrales, que eso está mucho más reconocido y que se ve que cifras similares el riesgo es mayor en la mujer de tales desenlaces cardiovasculares. En cuanto al rol de la presión arterial como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerosa, pues el Interjar lo dejó muy claro y pueden ver ustedes cómo los tres factores de riesgo que más impactan son las dislipidemias, los factores psicosociales y definitivamente la hipertensión arterial antes de los 65 años y después de los 65 años. En relación a los aspectos de deterioro cognitivo, la doctora Mears también plantea, bueno, y también aquí hay una disparidad de género, porque llama la atención que a los 45 años el riesgo de por vida de desarrollar demencia por Alzheimer se estima en 1 de cada 5 mujeres, frente a 1 de cada 10 hombres. Ya el doctor Coca ya lo hizo, nos explicó maravillosamente cómo la hipertensión no solamente impacta entonces en la demencia vascular, sino también en la demencia por Alzheimer. Múltiples son los factores que intervienen, no me voy a detener en esto, pero algunos de ellos son los que llamarían la atención para un comportamiento diferente de la demencia en la mujer o que contribuyen a la misma. En cuanto a la fibrilación auricular, eso es otro aspecto importante y aquí, más que detenerme en lo que es la presentación y demás, hablando un poco del aspecto farmacológico, recordarles que las mujeres reciben más frecuentemente digitálicos y que con las mismas concentraciones de digoxina férica tienen mayor riesgo de intoxicación. Y algo muy interesante, que un metaanálisis con digoxina se observó que había un incremento del riesgo de cáncer de mama. Entonces, esto es algo que pues no lo reconocíamos hasta hace poco. El hecho también que reciben menos frecuentemente los DOAC, que cuando tienen o lo reciben, pues el riesgo de sangrado va a ser mayor. Y bueno, ya tienen algunas diferencias bien manifiestas que no son tema. En cuanto al aspecto hormonal de la hipertensión arterial en la mujer, recordarles que las primeras pacientes que podemos ver en estos escenarios son las chicas con síndrome de ovarios poliquísticos, que esta entidad incrementa 3 veces el riesgo de hipertensión arterial. Y el problema mayor es que muchas de ellas, por la infertilidad, reciben tecnología de reproducción asistida. Entonces, ambas condiciones van a favorecer todavía más el incremento de los desenlaces cardiovasculares.
Los trastornos de la gestación que ya se comentaron hace un momento y que no me voy a detener en esto, pero yo les presentaba antes en mis charlas estas imágenes donde les hacía ver el impacto que se tienen a corto y a largo plazo tales trastornos hipertensivos de la gestación, asimismo como incrementaban el riesgo de estenosis aórtica y de insuficiencia mitral. Pero ahora es de llamar la atención que conforme se publica y se publica más información y se analiza más en los estudios de comunitarios y demás, se observa que hoy por hoy, fíjense cómo una persona que tiene un trastorno hipertensivo en la gestación tiene 20 veces mayor riesgo de tener hipertensión crónica en el primer año y 12 veces aquellas que tienen hipertensión gestacional. Entonces, ese riesgo va disminuyendo, pero hoy si es un comparativo, incluso acá lo plantean como si una paciente tuviera el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular, de diabetes o de tabaquismo. Cada vez toman mayor valor tales condiciones. Y otra cosa importante, nueva en este sentido, es que antes decíamos, bueno, ¿qué fue el huevo o qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque decíamos, bueno, ya era hipertensa y eso condicionó, había una tendencia posible a ser preeclámptica y eso un evento cardiovascular futuro o cuál era la situación. Hoy, los estudios de randomización mendeliana nos dicen que sí, que efectivamente sí hay cierta predisposición genética para desarrollar preeclampsia. La menopausia sabemos que es otro aspecto importante en la vida de las mujeres. Sabemos que los estrógenos son cardioprotectores, no me detengo en esto. También sabemos que una vez que la mujer entra en la menopausia, incrementa la obesidad, la resistencia a la insulina, la hipertensión y demás. Bueno, y se plantea, ¿es la terapia de reemplazo hormonal una solución? Bueno, esto que ha sido motivo de tantas charlas, hoy por hoy creo que este artículo nos plantea rápidamente que efectivamente la terapia de reemplazo hormonal puede incrementar un poco la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial, 7%, 13%, 12%, dependiendo la vía y la terapia que se utilice. Lo más inocuo, sin lugar a dudas, son los estrógenos transdérmicos, donde el riesgo es mínimo y esa sería la mejor recomendación. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues recordarles que no es fácil, es complicado. Y en este documento que resume mucho, tal vez la charla en muchos sentidos, es que las diferencias de géneros en la respuesta terapéutica son difíciles de cuantificar, porque las mujeres a menudo están subrepresentadas en los ensayos clínicos porque no se tiene en cuenta el papel de las hormonas sexuales en la respuesta final. Y desafortunadamente la dosis adecuada y las diferencias de géneros en los resultados clínicos aún no se reconocen para muchos de los medicamentos que utilizamos en nuestra práctica diaria. También el hecho de que las mujeres en general son más obesas, tienden a tener más tejido graso y bueno, esto va a favorecer que haya un volumen de distribución mayor para los fármacos lipofílicos, pero no para los hidrofílicos. Pero para los fármacos lipofílicos, esto puede incrementar las concentraciones plasmáticas de los fármacos. El otro problema que tenemos son los efectos adversos, que seguramente también puede estar relacionado a esto y que son mayores en las mujeres que en los hombres y con mayor riesgo de incluso ingresar a un hospital para manejo de los mismos. Esto también se ha visto que se ha relacionado en las mujeres con la polifarmacia y pues que esto favorece las interacciones farmacológicas, ¿no? No se expresan igual las enzimas hepáticas en las mujeres que metabolizan los fármacos. En cuanto a la terapia antihipertensiva propiamente, recordarles que los diuréticos aumentan el riesgo de hiponatremia en las mujeres, la hipocalemia y las arritmias graves, particularmente la torasemida tiene un mayor efecto que en los hombres o un mayor impacto. Los antagonistas de la aldosterona, pues el riesgo de ginecomastia es más problema en los hombres y se ha visto que en el estudio de FESUS es interesante, pero el beneficio mayor de la mortalidad, en la reducción de la mortalidad, fue en las mujeres tratadas con eplerenona, lo que no se observó con espironolactona.
En relación a los beta bloqueadores, se ha visto que los efectos antihipertensivos de los beta bloqueadores particularmente varían con el metoprolol. Se ha visto que puede tener un mayor impacto y un mayor control en la presión arterial. Y curiosamente, cuando se vio en insuficiencia cardíaca el succinato de metoprolol, en las mujeres el beneficio no fue tan claro, a diferencia del bisoprolol, que sí lo tuvo en el estudio CIVIS. Importante recordarles que puede aumentar más la exposición al metoprolol cuando se combina con anticonceptivos orales. Los otros fármacos interesantes o necesarios a reconocer es el manejo de los bloqueadores de canales de calcio, porque sabemos que son muy buenos antihipertensivos, que particularmente el amlodipino tiene muy buen impacto en cuanto a la reducción de la variabilidad de la presión arterial, pero hay que ver que desgraciadamente también va a haber una mayor posibilidad de que las mujeres tengan edema, más si hay insuficiencia venosa presente, ¿no? A pesar de que se ha visto que la eliminación oral de verapamilo y amlodipina es más rápida en las mujeres. Finalmente, los inhibidores de la ECA o los ARA2, pues saben bueno, los inhibidores de la ECA incrementan 2 veces el riesgo de tos en las mujeres más que en los hombres. Y obviamente los IECA y los ARA2 están contraindicados durante la gestación por sus efectos teratogénicos ya demostrados. Así que es importante recordar que si una mujer joven va a recibir estos fármacos, asegurarnos de que esté recibiendo un método anticonceptivo correcto. La pregunta es, ¿debería de haber guías específicas de género para tratar la hipertensión arterial? Yo creo que esto es algo que ya se ha planteado en diversas publicaciones, y hoy por hoy lo que sí se debe de reconocer es que la mujer tiene diferentes situaciones que van a favorecer durante su vida fértil la presencia de hipertensión temprana. Como ya les comenté, considerar recordar el uso de anticonceptivos de la menopausia prematura, pero sobre todo también recordar que los trastornos hipertensivos de la gestación son una condición mucho más frecuente y que desgraciadamente tiene muy pobre seguimiento. Y todas esas condiciones pues que van a llevar a nuestras mujeres a que tengan un riesgo cardiovascular incrementado. Las barreras de oportunidades son muchas, hay que reconocer son esas diferencias de género, y yo creo que deberíamos de incluir este tema en cada evento de Greta. De hecho, hablar no necesariamente solamente de los aspectos de la mujer, sino así como en este documento se plantean las diferencias acorde al sexo, no solamente de la menopausia, también de la andropausia en los hombres, pero sí es importante que veamos cómo el comportamiento de la hipertensión arterial cambia acorde a la década de la vida, las condiciones asociadas, ahí faltaría recordar las enfermedades autoinmunes, el comportamiento o el impacto que tiene sobre la función concéntrica y excéntrica del ventrículo izquierdo, y sobre algunos otros fármacos. Pues concluyo recordándoles que el comportamiento de la hipertensión arterial es diferente en la mujer, con variaciones de las cifras en el transcurso de la vida, y que reconocer esas situaciones de género pueden ayudar a una pronta detección, manejo y seguimiento de la presión arterial. En la mujer en general se subestima el riesgo con puntos de corte iguales, pero que deberíamos ya de empezar a pensar diferente en ese sentido. Un manejo farmacológico individualizado es necesario, vigilando efectos adversos y la polifarmacia. Y considerando todo lo que conlleva un trastorno hipertensivo del embarazo, esto requiere seguimiento urgente en el cuarto trimestre de la vida de nuestras mujeres. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Damos paso al siguiente ponente. Al doctor lo tenemos en forma presencial. Es el doctor Juan Alberto Soberanis Patrón, que nos va a hablar sobre hipertensión en niños y adolescentes. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Greta por la invitación y gracias a ustedes por quedarse a estas horas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la presión, de la hipertensión arterial en niños. Es un tema que por muchos años yo creo que ha estado un poco olvidado, y que en épocas recientes vemos más niños cada vez con presencia de hipertensión.
que no necesariamente tiene otras causas agregadas, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos. Ok, perfecto. Bueno, como podemos observar, en épocas recientes tenemos este aumento de la prevalencia de niños con hipertensión arterial. Esta es una serie de un grupo chino en donde comparan la prevalencia en diferentes años. Observamos que a lo largo de las edades, el grueso de la población que presenta hipertensión es en la edad adolescente. Sin embargo, ya tenemos cada vez pacientes más pequeños con cifras de presión arterial alteradas. Básicamente siempre hemos sabido que la hipertensión arterial en niños tiene una causa secundaria y a lo largo del tiempo esto no ha tenido tanta variación. Siempre tenemos que los pacientes pequeños que tienen hipertensión probablemente tengan una enfermedad agregada, de los cuales la más frecuente es una causa renal. Sin embargo, ahorita la hipertensión origen primario ha tenido más importancia porque los pacientes, cada vez tenemos más pacientes con obesidad y síndrome metabólico. Entonces, si vemos en esta gráfica, la presencia de obesidad es una de las comorbilidades principales en los niños con hipertensión arterial primaria. Tenemos mucho sesgo en todo el proceso desde diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes pediátricos. Entonces hay muchas barreras que todavía nos estamos enfrentando. Es importante identificar a los pacientes que tienen factores de riesgo para presentar hipertensión y estos van más allá de causas de estilo de vida y de condiciones de peso. Existe una asociación entre la presencia de prematurez y el desarrollo de hipertensión a edades más avanzadas. También nos enfrentamos un poco al conflicto o a la dificultad de hacer los screenings porque muchas veces en los centros de primer contacto no contamos con toda la infraestructura ni con personal capacitado para la medición de la presión arterial de forma correcta. Muchas veces, y nos ha pasado, que no contamos con los brazaletes de acuerdo a la medida de edad para el paciente, porque es un rango muy amplio de edad, entonces solo contamos con pacientes con brazaletes solo para adultos o para niños muy pequeños. Entonces eso dificulta un poco el diagnóstico. También al momento de hacer el diagnóstico es importante que enfaticemos mucho en el estilo de vida, en los cambios en el estilo de vida y en el cambio en el entorno del paciente. Entonces se vuelve algo en la que toda la familia se va a involucrar. También tenemos mucho sesgo en el momento del apego al tratamiento porque los niños muy pequeños pues a veces nos dificulta, sobre todo a los padres, darle la administración correcta a las horas de los medicamentos. Y tenemos mucha pérdida de pacientes a lo largo del tiempo para el seguimiento pues ya a futuro. Entre los factores de riesgo, pues cada vez observamos que la obesidad juega un papel importante en el desarrollo de la hipertensión. Entonces, hay una relación muy directa entre todo el proceso proinflamatorio que genera la obesidad con el desarrollo de la hipertensión a lo largo del tiempo, así como el consumo de altas dosis de sal durante la dieta. En el 2017 se publicaron las guías, hubo una actualización en las guías de la hipertensión en niños. Ellos hacen mucho énfasis en el screening, en el hacer los diagnósticos en el momento oportuno. Por el momento, la toma de la presión arterial, el método más recomendado es el método auscultatorio y en dado caso de utilizar métodos oscilométricos deben de ser validados por las distintas sociedades de hipertensión a nivel mundial. Es importante que todos los pacientes a partir de 3 años se les tome la presión arterial durante la consulta porque a partir de esa edad es donde hemos visto un aumento significativo en la prevalencia de la hipertensión. La dificultad a veces que tienen en los pacientes pediátricos es que hay que hacerle un percentil de la presión arterial en relación a la edad y a la talla del paciente. Sin embargo, en esta guía se publica unas cifras de presión arterial con las cuales a partir de esas podemos considerarlo como un foco rojo y el paciente debe llevar un seguimiento para la hipertensión. El problema de los percentiles de presión arterial al que nos enfrentamos es que las cifras
estos percentiles se hicieron con base a métodos nada más estadísticos en donde evalúan cuál es la distribución de la presión arterial y no necesariamente rangos de presión arterial que tengan relación con lesiones a órgano blanco. El diagnóstico se debe hacer con 3 mediciones en diferentes momentos y se establecen diferentes rangos de hipertensión. Se considera un percentil normal abajo del percentil 90, o sea, una presión arterial normal. A partir del percentil 90 tenemos diferentes estadios, que puede ser presión arterial elevada, estadio 1 y estadio 2. Sin embargo, en los pacientes que tienen más de 13 años, allá en el rubro de adolescentes, esta clasificación ya se acerca un poco más a lo que se establece en la población adulta. Al momento del diagnóstico, como hemos visto en todas las pláticas durante estas jornadas, la hipertensión es un problema sistémico, no es exclusivo de algún órgano en particular. Entonces tenemos que identificar si nuestro paciente al momento del diagnóstico tiene lesión a un órgano o ya tiene algún daño en un órgano específico. Entonces hay que hacer un abordaje multidisciplinario, hay que tener en cuenta todos los aspectos que nos puede generar que pueden ser lesionados por causa de la hipertensión. Un rubro muy importante que ahora vamos teniendo es el realizar un ecocardiograma al momento también del diagnóstico, porque existe mucha asociación entre la hipertrofia ventricular con pacientes con hipertensión. Entonces, si nos damos cuenta, poco a poco vamos combinando las guías pediátricas y adentrándonos cada vez más a el mundo de pensar como los pacientes adultos, ¿no? En este abordaje multidisciplinario. El problema que hemos enfrentado es que no sabemos cuánto tiempo el paciente va a presentar la hipertensión y si la relación durante el tiempo se relaciona con más lesión orgánica. Realmente son como que datos que todavía no están muy bien establecidos, pero sí sabemos que la hipertensión en niños genera lesión orgánica, principalmente a nivel cardiorrenal. Sin embargo, hemos visto recientemente que asociado a estos procesos proinflamatorios de la obesidad, existe más variabilidad en cuanto a las lesiones orgánicas y mayor prevalencia de las mismas. Queda muy establecido ahorita que los pacientes con hipertensión van a desarrollar este engrosamiento de la íntima a nivel de la vasculatura arterial. El problema es que tampoco hemos definido muy bien si esa hipertrofia va a tener una repercusión a largo plazo, ¿no? Se comentaba acá que eso ya era considerado un riesgo alto cardiovascular, pero los pacientes pediátricos realmente sabemos que eso se asocia a problemas, a riesgos más altos hacia adelante, pero no sabemos a qué tipo de riesgos y no sabemos en cuánto tiempo pueden desarrollar los pacientes pediátricos. Por lo tanto, una vez que tengamos el diagnóstico hecho, hay que intervenir. Entonces, considerando que los pacientes tienen factores de riesgo, como problemas de sobrepeso o antecedentes genéticos, antecedentes de prematurez, entonces estos pacientes deben de entrar a un tratamiento con medidas no farmacológicas y llevar un seguimiento entre unas 4 y 8 semanas, valorar la evolución y determinar si el tratamiento ha sido efectivo. En caso de que el paciente tenga síntomas o debute con un estadio 2 o mayor, probablemente sea necesario iniciar un tratamiento farmacológico. Y entonces, aquí tenemos otro problema. ¿Cuáles son las metas en las que hay que llevarlo, ¿no? Ya vimos que los pacientes a partir del percentil 90 consideramos que la presión está alterada, entonces probablemente pues tener pacientes debajo de esta percentila pues sea una meta óptima. Sin embargo, esto va a depender un poco en relación a las comorbilidades que tengan. Entonces, los pacientes que tienen nefropatía crónica hay que ser mucho más estrictos en el control de la presión arterial y desgraciadamente estos son los pacientes que tienen más dificultad para alcanzar el control. Por último, y como pues ya un resumen generalizado, pues es importante tener estrategias, una política pública que abarque no solo a los pacientes adultos, sino que incluya a los pacientes pediátricos, tener estrategias de screening para hacer el diagnóstico y implementar un seguimiento adecuado de estos pacientes.
Los métodos no farmacológicos van a ir encaminados a cambios del estilo de vida, reducir la ingesta de sodio y mejorar la actividad física de los pacientes. Y en caso de requerir tratamiento farmacológico, hay que valorar un poco cuál es la causa por la cual el paciente está presentando la hipertensión. Si el paciente tiene una causa secundaria de hipertensión arterial, pues hay que tratar esa causa. De nada sirve darle medicamentos a un paciente que tiene una coartación aórtica, que tiene un feocromocitoma, si realmente eso no lo va a curar, ¿no? Hay que tratar la causa inicial. En los pacientes con hipertensiones primarias, donde a lo mejor es un poco más semejante a cómo se trata en los adultos, hasta ahora lo único que tenemos es que el tratamiento inicial deben ser YECAS o ARA2. El problema pues es que no sabemos exactamente cuándo hay que hacer una combinación de fármacos, si hay un fármaco mucho más beneficioso que otro a nivel pediátrico. Entonces la recomendación ahorita que hay en las guías es iniciar el tratamiento con YECAS o ARA2, vigilar la evolución de 4 a 8 semanas y en caso de persistir la hipertensión, agregar un segundo fármaco. A futuro, ¿qué tenemos? Primero, pues optimizar el diagnóstico. ¿Realmente son necesarias 3 mediciones de la presión arterial o podemos diagnosticar hipertensión con una sola toma elevada? Si los niveles de presión arterial se relacionan, hacer un punto de corte en cuáles son los niveles de presión arterial en los que más se relacionan a mal pronóstico cardiovascular y elegir el mejor manejo antihipertensivo en cuanto a la medicación, ¿no? Existen muchas escuelas y existe mucha variación en cómo los pacientes o cómo son abordados estos pacientes. Hay quienes prefieren iniciar manejos con monoterapias, valorar factores de riesgo, entonces, pero no hay un consenso muy claro realmente a cómo va a ir evolucionando. Entonces, nos queda mucho todavía por hacer, tenemos, creo, un campo de oportunidad muy amplio y muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ya terminamos con las ponencias, estamos muy a tiempo, tenemos tiempo de algunas preguntas. Si alguien del público tiene alguna pregunta para la doctora Edith Ruiz, porque ella está en forma virtual y está a punto de despegar su vuelo. Sí. Bueno, doctora, siempre es un dilema precisamente el uso de la terapia sustitutiva, porque va muy relacionado y muchos tienen el temor de que, bueno, sí voy a continuar con la terapia sustitutiva, soy hipertensa, pero también tengo el temor, bueno, tengo familiares en mi mamá con cáncer, mi abuela con cáncer, entonces ¿tomo la terapia hormonal o no la tomo? ¿Qué nos puedes decir en este grupo de mujeres que tienen ese riesgo? Bueno, pues en principio, Hilda, recordarles que la terapia de reemplazo hormonal se la deben de ganar. Eso significa que lo ideal es que llegáramos con los 8 simples a los 50 años. Es decir, con la presión arterial normal, colesterol, glucosa, dieta saludable, peso ideal y con un sueño saludable y reparador, sin fumar y bueno, las 8 cosas. Si tú llegas en esas condiciones, la terapia de reemplazo hormonal es una excelente opción. Pero si hay alguna condición, si esta condición está muy bien controlada, como podría ser una hipertensión de bajo riesgo, la historia es otra. Pero si tienes una hipertensión de alto riesgo, complicada, o definitivamente una enfermedad cardiovascular aterosclerosa establecida, no debes de utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Se recomienda para los síntomas climatéricos moderados a severos y en los primeros 10 años de la menopausia y en mujeres menores de 60 años de preferencia. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, me gustaría hacerle a la doctora Emilia Cobiam, ella que es experta en ecocardiografía pediátrica. Doctora, si hay alguna utilidad en la paciente embarazada
hipertensa que nos está dando cierta dificultad para controlar su hipertensión, ¿se le es conveniente hacer un eco fetal? ¿Hay alguna repercusión a nivel del feto? Bueno, estrictamente la hipertensión arterial no es una indicación para hacer ecofetal estricto, ¿no? Habitualmente es más la paciente que está con diabetes, ya sea pregestacional o gestacional, o la paciente que tiene alguna alteración cardíaca ya conocida, pero ahí creo que es lo importante, porque habría que saber qué es lo que está generando que no podamos controlar la hipertensión de la embarazada, porque a lo mejor es una paciente que no está bien estudiada y resulta que tiene una coartación, pseudocoartación que nadie vio y a lo mejor eso es lo que genera algún problema, o a lo mejor es una paciente que tiene alguna alteración obstructiva izquierda, igual algún problema valvular aórtico, y ahí sí que estaría indicado hacer un ecocardiograma fetal. Como tal, sabemos que una paciente embarazada hipertensa, mal controlada, pudiera tener riesgo de un embarazo pretérmino o puede tener mayor alteración a nivel cerebral, etcétera, pero yo creo que en este caso habría que individualizar la causa por la cual estamos pidiendo el ecocardiograma fetal. Como les decía, estrictamente la hipertensión aún no se considera un factor de riesgo como para que el ginecólogo o materno-fetal mande a la embarazada a hacer un ecofetal, pero sí, a lo mejor si es secundaria alguna otra cosa de origen genético, pues sí sería importante descartar alguna alteración en la parte fetal. Bien, para el doctor que también nos acompaña en forma virtual, el doctor Ortegón, sí, con respecto a la mujer embarazada que es hipertensa, ¿cuáles son los riesgos y cuál sería el seguimiento recomendado en esta paciente? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Pues sí, efectivamente, la paciente con ya un conocimiento previo de ser portadora de hipertensión arterial previo al embarazo, se ha establecido perfectamente bien los riesgos que esta paciente tiene. Sobre todo, hay uno de los últimos estudios donde se hizo un análisis de más de 50 estudios y se juntaron casi 800,000 pacientes. Este estudio se realizó, de hecho, por el grupo del doctor Nicolaides, que es uno de los más grandes en este aspecto. Dentro de los principales riesgos que se han establecido, pues hablamos del riesgo de la preeclampsia sobreagregada, porque si bien igual como sabemos y como les digo a las pacientes siempre, el hecho de que seas hipertensa no quiere decir que no puedas tener preeclampsia, porque son dos patologías que podemos separar y que podemos abordar de manera diferente. También sabemos el riesgo de que aumenta el riesgo de las cesáreas, el parto prematuro, la muerte fetal intrauterina, el riesgo de la estancia en una unidad de cuidados intensivos neonatales e inclusive también podríamos hablar de riesgo de desprendimiento prematuro de placenta. Y cuando ya hablamos sobre todas estas principales complicaciones que se pueden presentar, lo empezamos a asociar con algo llamado el síndrome isquémico placentario, que es algo que también se ha establecido muy bien con relación a preeclampsia e hipertensión, que de hecho los 4 resultados más importantes del síndrome isquémico placentario es restricción del crecimiento, hablamos de preeclampsia como tal, de desprendimiento de placenta y la muerte fetal intrauterina. Entonces, dentro de todo este espectro de patología isquémica que existe, sí es muy importante tener en cuenta estos datos. A manera de abordaje, hoy en día siempre nos enfocamos más en la cuestión del tamizaje oportuno y la prevención de riesgos y complicaciones. Hay diferentes maneras como nosotros podemos tamizar a las pacientes de primer inicio. E incluso muchas veces diríamos, bueno, la manera ideal es acudir, vamos a hacer un tamizaje mediante factores maternos, el uso del ultrasonido mediante la medición de las arterias uterinas. Podemos incluso agregar los marcadores angiogénicos como la proteína plasmática asociada al embarazo, el factor de crecimiento placentario, e incluso, aunque aún no está muy bien definido su uso en primer trimestre, utilizar ese FLT1, que sabemos que está más para el segundo trimestre, tercer trimestre, etcétera. Pero
Si no tenemos a la mano la posibilidad de hacer este tipo de tamizaje mediante igual las calculadoras que están establecidas por la Fundación de Medicina Fetal, sabemos que existen clínicamente maneras o perfiles de riesgo que se han establecido por medio de diferentes autores, principalmente los perfiles de riesgo de Bachat, donde hablamos de un perfil personal, perfil metabólico, un perfil protrombótico, perfil placentario e incluso un perfil cardiovascular. Si tomamos en cuenta a estas pacientes y cumplen alguno de los criterios de perfiles, perfectamente bien podemos iniciar un manejo preventivo con aspirina, dieta, ejercicio, metformina o algún otro de los tratamientos que podríamos utilizar. En sí, el manejo del seguimiento como tal va a depender del grado de complicación de la paciente o de afección, pero generalmente sí recomendamos hacer una evaluación dirigida hacia el tamizaje, hacia la prevención y el número de veces que vamos a nosotros a ver a nuestra paciente durante el control prenatal, pues va a ser determinado mediante este riesgo que se establece. Y inclusive el fármaco ideal, que sabemos, como bien nos comentaban durante las charlas, pues algunos antihipertensivos como los YECA, los ARA, sabemos que están contraindicados en el embarazo. Irnos también hacia los de elección de primera línea, como el alfa-metildopa, nifedipino, algunos beta bloqueadores, por ejemplo, que son los que podríamos considerar de primera instancia. Pero sobre todo, llevar a nuestra paciente a las metas terapéuticas y llevar a nuestra paciente hacia la prevención de complicaciones, principalmente las que les comentaba respecto al síndrome isquémico placentario y pues sobre la prevención de preeclampsia, principalmente. En la maneja con hipertensión, en la paciente que ya tiene el diagnóstico de hipertensión crónica o que su defecto se realiza en las primeras 20 semanas del embarazo, ¿no? Una pregunta para el doctor Gustavo García. Es frecuente, bueno, aquí en nuestro medio, no sé si donde usted también está, que a la mujer embarazada de repente llegan las 36 semanas de gestación y es cuando detectan alguna situación que empieza a tener la mujer embarazada alteraciones de hipertensión y entonces empiezan las carreras y que la manden rápidamente a toco y se empieza el manejo, pero realmente al cardiólogo prácticamente no llegan las pacientes. ¿Qué nos puede usted platicar al respecto, doctor? Sí, básicamente mi plática la enfoqué mucho a lo que yo considero que todo cardiólogo debe tener conocimiento con respecto a preeclampsia. Yo tuve la oportunidad de hacer medicina crítica en obstetricia en el IMPER y pues valorábamos a las pacientes, como usted bien comenta, en el momento agudo y básicamente yo creo que el cardiólogo, pues sí, las mujeres embarazadas acuden a consulta con nosotros los cardiólogos y pues básicamente sería el seguimiento de la presión arterial, ¿no? Hacer énfasis y que las pacientes conozcan de la patología, las complicaciones que puede tener, porque bueno, ya en el momento agudo, pues se vuelve un manejo multidisciplinario, ¿no? En conjunto con medicina materno-fetal, perdón, nosotros como intensivistas obstétricos, los pediatras, los ginecólogos, etcétera. Y pues cuando una paciente ya desarrolla preeclampsia, recordar que lo más importante es definir si hay una indicación o no para interrumpir el embarazo, que sería el tratamiento ideal para estas pacientes. Y en el contexto del embarazo y la visita al cardiólogo, pues yo creo que lo importante es informar a las pacientes de la posibilidad de que puedan tener esta complicación, como bien lo comentó el doctor Ortegón, en aquellas pacientes que tengan el perfil biofísico de Bachat alto, ¿no? Una pregunta también para el doctor Juan Alberto Soberanis. Si realmente, doctor, el que se detecte una hipertensión primaria en un adolescente, es un menor de edad, es algo impactante, ¿no? Como dirían los jóvenes, creo que ahí queda la mamá toda friqueada, ¿sí? Porque ahí le va a decir, ¿va a tomar medicamento, no va a tomar medicamento? ¿Lo va a tomar de por vida o qué va a pasar con mi hijo, no? Entonces, ¿qué nos puede comentar al respecto, doctor? Claro, pues está demostrado que la presencia de hipertensión primaria desde la edad pediátrica pues
definitivamente se va a continuar en la etapa adulta. Y lo que no hemos establecido bien es si esto va a empeorar, cada vez va a ser más difícil darle tratamiento, si va a haber un deterioro más significativo de algún órgano en particular. Lo importante en el momento del diagnóstico es establecer si ya tiene una lesión orgánica. Entonces, es difícil a veces darle esas noticias a los padres, particularmente yo que me dedico a la terapia intensiva, pues darles malas noticias pues probablemente sea un shock importante para toda la familia. Pero a diferencia de la terapia intensiva, que es solo un momento, esto es algo que va a continuar durante un tiempo largo, ¿no? Entonces, sí es importante convencer a los padres de que es importante que su hijo reciba la medicación adecuada, porque si no, esto es un problema que va a llevar toda la vida y que probablemente el deterioro de la función cardíaca o de asociación a lesión renal sea más progresiva o progrese más rápido si no lleva una medicación correcta. Gracias. Por último, estamos muy a tiempo. Ya para finalizar, quisiera yo que el doctor Eduardo Almeida nos diera unos comentarios finales. Muchas gracias, doctora Peralta, y saludo con gusto a todos mis compañeros panelistas, a presencia y a distancia. Pues creo que este tema, retomando los grupos especiales que pueden tener padecimiento hipertensivo, creo que es algo de un acierto muy grande de los organizadores de esta reunión, dado que tanto las mujeres, los niños y sobre todo las mujeres con embarazo, pues no están exentos de tener este tipo de padecimientos. Entonces, creo que un mensaje que nos queda a todos, a cualquier médico y con cualquier nivel de formación o independientemente del nivel de atención donde trabajemos, es resaltar que hay que individualizar siempre a los pacientes. Así, cualquier paciente con hipertensión hay que individualizarlo y especialmente teniendo en cuenta a estos grupos especiales aún más. Por ejemplo, tener en cuenta que a lo mejor las mujeres tendrán algún otro sustrato que esté ocasionando descompensaciones o descontroles hipertensivos. O bien, por ejemplo, a pesar de que casi siempre los cardiólogos tenemos tendencia a pensar que la hipertensión en edades jóvenes es secundaria a algún otro padecimiento, alguna coartación, alguna otra cosa, pues tenemos que tomar en cuenta, como comentaban hace rato nuestros panelistas, que pues van creciendo los factores de riesgo, va creciendo la asociación de los últimos cuartiles de obesidad en las edades de la infancia. Entonces creo que un punto para poder concluir es que independientemente del paciente que vemos con hipertensión, creo que debemos de individualizar, quizá pensar un poquito más allá de la caja, pensar un poquito más allá de lo que esté escrito y los cánones que siempre estamos acostumbrados a seguir. Entonces, buscarle un poquito más, sobre todo en estos grupos especiales, para ver si no tienen algún otro componente o bien en qué más podemos ayudar tanto en tratamiento y farmacológico y tratamiento no farmacológico. Y pues creo que nada más lo que quería comentarles. Y bueno, pues muchas gracias. Damos por finalizado este simposio y vamos a dar paso a la ceremonia de clausura.